Bienvenidos, gracias otra vez por tomar su tiempo para estar con nosotros para la predicación de la Misión Bíblico Bautista La Verdad y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos. Gracias por estar con nosotros. Si no lo ha hecho ahora, puede tomar un momento y compartir este video. Tal vez otros de sus contactos quieran también escuchar de la palabra de Dios en un momento. Vamos a empezar con dos himnos. El primero es el primer himno de nuestro himnario, Alabanzas dada a Cristo, himno número 1. Alabanzas dada a Cristo. Alabanzas dada a Cristo, ensalzada al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en el Protector, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey, cuando en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. En nuestro estudio vamos a ver a una señora, una madre que vino y adoró a Jesucristo, y nosotros también deberíamos adorarle, deberíamos entonarle alabanzas de gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Como veremos, me estoy adelantando un poco, pero como veremos en nuestro estudio, ella adoró a Jesús antes de que Él hiciera algo para ella, y Él ha hecho mucho por nosotros. Nosotros, por lo tanto, tenemos mucho más motivo por el cual adorarle y cantarle alabanzas. El himno número 106 en nuestro himnario, 106, tal vez usted lo conoce, Dulce Oración. Cuando ella vino rogando a Jesús, es básicamente lo mismo que nosotros hacemos cuando vamos al Señor en oración. 106. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial.
de ti, dulce oración. Gracias por tolerarme un rato con esos himnos. Espero que no perdamos el gozo de cantar alabanzas, entonar himnos a nuestro Señor. Espero también que un día puedan ayudarme con entonar esos himnos. Un día yo no tenga que ser el que los toca, que los dirige y todo lo demás. Tanto anhelo el tiempo, la oportunidad que tengamos para una vez más estar reunidos juntos. Espero que pronto. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, para seguir nuestro estudio, nuestra serie de estudios de la vida de Jesucristo. La semana pasada vimos los primeros 20 versículos. Hoy vamos a ver los siguientes 8 versículos de este capítulo, siguiendo lo que sucede en la vida de Jesucristo. Lo que vamos a leer también se graba en Marcos capítulo 7, tal como la última enseñanza, la enseñanza de la semana pasada. Pero si bien se acuerda, la semana pasada Jesús tomó un tiempo para dar un discurso acerca de la contaminación verdadera, que no es lo que está por fuera lo que contamina al hombre, sino es el corazón del hombre lo que contamina al hombre. Y dio el ejemplo, ¿verdad? Dio una acusación más bien directa a los escribas, a los fariseos, los líderes religiosos de entre los judíos, diciendo que ustedes tuercen la palabra de Dios para que puedan permitir el estilo de vida que ustedes quieren. Y se creen ser más espirituales porque se lavan las manos tantas veces, pero el corazón nunca ha sido lavado por Dios. Hay un problema ahí. Cuando uno evalúa al exterior y dice que eso determina lo que está al interior, no es así. Lo que está al interior va a determinar lo que está al exterior. Y vimos la semana pasada un enfoque tan importante de que nuestro corazón es naturalmente malo, naturalmente pervertido, naturalmente engañoso, y necesitamos que Dios nos limpie, que nos purifique, que nos cambie el corazón, para que no tan solo nuestras acciones, sino también nuestros motivos, nuestros deseos, nuestros pensamientos sean gratos en su nombre, en sus ojos. Pero habiendo concluido esa discusión, Él demostró con sus acciones que no es lo que está por fuera lo que contamina al hombre, sino lo que está por dentro. ¿Por qué? Porque dejó a la región de los judíos y fue a un pueblo que los judíos consideraron totalmente impuros, inmundos, malos, podríamos decir. Fue a los gentiles. Tiro y Sidón, como vamos a leer en nuestro texto, son ciudades de los gentiles separadas por unas 30 kilómetros, entonces no sabemos en qué punto exactamente estaba, pero entendemos la región aproximada donde se encontraba Jesús. De hecho, Tiro y Sidón son un tema de vergüenza para los judíos, ya que Sidón, por lo menos, fue dada a ser como herencia. Debería ser tierra, terreno de los judíos, pero Aser nunca la conquistó. Y por lo tanto, dejaron que los cananitas viviesen ahí, permaneció en poder de los cananitas, y en ese momento, por lo menos, era considerado tierra gentil en vez de judío. Parece que Jesús se fue ahí para escaparse del odio y el peligro político que se enfrentaba en Galilea. Porque los escribas y fariseos, ¿se acuerda? Venían de Jerusalén para acusar, para atacar, para pervertir el corazón del pueblo en contra de Jesús. Y falló, en cierto sentido, porque Jesús les acusó, les atacó, les avergonzó en frente del pueblo. Entonces ellos ahora con más motivo quieren atacar a Jesús, con más motivo quieren perseguir y atrapar a Jesús. Y Jesús se dio cuenta, no voy a poder lograr mucho más aquí por ese obstáculo que se me opone, así que mejor voy a donde los escribas y los fariseos no irán, a causa de los gentiles. Es triste que Jesús encontró refugio, encontró más honor entre los paganos que entre los religiosos, que entre los supuestos creyentes. Pero observo que muchas veces también es así hoy día. Que yo como predicador no me he enfrentado con mucha oposición dura, mucha oposición fea.
la oposición más fea ha sido del borracho en la calle, ¿verdad? Ha sido porque la gente en general, la gente mundana, la gente inconversa en general, se trata bien, más o menos bien conmigo. Son, no sé la palabra correcta, son más educadas en su forma de rechazar al Evangelio y el mensaje del Evangelio. Pero en mis conversaciones que he tenido no tan solo en Chile, sino en otras partes, es lamentable que las conversaciones más feas, los ataques más feos, han venido de otros supuestos religiosos. Y algunos han venido de otros supuestos bautistas. Un punto aparte ahí. Pero algo está mal con el corazón. Si yo quiero atacar a otro creyente, uno que debería considerar como mi hermano, uno que debería considerar como mi colaborador en Cristo, y le trato de esa forma mala. Pero así era con los judíos, que trataban tan mal a Jesús. Ese era punto aparte, no estaba tanto en mis notas, se vino a la mente nomás. Mateo capítulo 15, voy a empezar en el versículo 21 y voy a leer hasta el 28. Sigue con su Biblia, por favor. Si se lee un poco distinto a la mía es porque estoy usando la Biblia Reina Valera Gómez. Lo puede buscar en internet, si quiere más información escríbeme, pero ese también es punto aparte. Mateo capítulo 15, versículo 21, la Biblia dice: y saliendo Jesús de ahí, se fue a las costas de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada de un demonio. Pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos. Señor Padre, gracias una vez más le damos por su palabra. Gracias le damos por este ejemplo, esta demostración, que usted tiene amor, usted tiene cariño, hasta de los indignos. Señor, sabemos que cada uno de nosotros somos indignos en tus ojos, aunque tal vez lo creamos ser distinto en nuestros ojos. Dios, sabemos que tenemos necesidades y sabemos que la única solución para esas necesidades eres tú. Ayúdanos a vernos como esta mujer se vio, indigna. Ayúdanos a venir a ti como esta mujer vino a ti, en humildad y fe. Y ayúdanos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestras vidas, como esta mujer también la encontró en ti. Gracias por amarnos, enséñanos, guíanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Al principio de este relato, la mujer viene a Jesús, Jesús la ignora. Luego ella viene otra vez a Jesús y Jesús le dice: No he venido a tu tipo, no he venido a ti. Al parecer ella vino a Jesús y se va a ir sin la bendición, sin lo que ella buscaba. Pero en el versículo 27 todo cambia. Ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ella sabía que es indigna. Y quiero hablarle por un momento acerca de la misericordia para los indignos. La misericordia de Dios para los indignos, porque en versículo 28, entonces respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tú y yo también tenemos necesidades. Tú y yo también tal vez hemos ido a Jesús, ido al Señor en oración, pidiendo para nuestras necesidades. Y tal vez, tal como esta mujer, no hemos visto la respuesta que buscábamos ver. Y no la vimos tan pronto, tan fácil, tan rápido como la quisimos ver. ¿Qué hacemos? Espero que respondemos como esta mujer, y vamos a ver lo que sucedió en la vida de esta mujer.
Quiero hablar por un momento, como dije, acerca de la misericordia para los indignos. En realidad todos somos indignos en los ojos de Dios. Todos somos indignos comparados con Dios, más bien dicho. Pero ella reconoció que era indigna y por eso halló misericordia, porque reconoció que era indigna. Mientras nosotros muchas veces decimos, yo soy digno. Dios, merezco tu misericordia. Dios, merezco tu ayuda. ¿No ves mi corbata? ¿No ves mi traje? Merezco una bendición. Vamos a regresar a esa idea en un momento. Primero, quiero ver 5 aspectos del testimonio de esta mujer. Y el primero se encuentra en versículo 22. Vino a Jesús y reconoció su poder o su autoridad. La Biblia dice otra vez que ella vino diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella vino a Jesús y le habló primero como Señor. No lo reconoció, ¿verdad? ¿Cómo es que de todas las personas que estaban en esa región, cómo es que ella sabía, Él es el que puede ayudarme? No es porque Él tenía un aureola en su cabeza. No es porque Él tenía una luz resplandeciente de su cara, porque la Biblia nos dice en Isaías 53, tal vez si no me equivoco, que Él no tenía parecer ni hermosura en Él. Él se parecía igual a cualquier otra persona. Si hubiese visto a los 12 discípulos y a Jesús, si los hubiese visto, usted no tendría cómo saber que ese es Jesús y los otros no son Jesús. No tendría cómo saberlo porque Él era igual que todos los otros. Entonces, ¿cómo es que ella sabía? Quiero hablar con Él. Él es el que puede ayudarme. ¿Cómo es? Veo primero su observación. ¿Verdad? Observó que Jesús es el único. ¿Pero cómo? Por medio del testimonio de otros. No sé si quiere buscarlo en Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8. Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8. Acuérdese este mismo relato de Mateo 15 se encuentra en Marcos 7. Entonces estamos en el libro de Marcos hablando de 4 capítulos antes. La Biblia dice en Marcos 3, 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado de Jordán, y los de alrededor de Tiro y de Sidón. Una gran multitud que oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. En otra parte la Biblia explica que Jesús hacía muchos milagros. El punto es que algunas personas de la región de Tiro y de Sidón habían visto los milagros de Jesús. Habían conocido personalmente al poder de Jesús. Por seguro, la Biblia no lo detalla, estoy llenando los espacios, un dicho en inglés, leyendo entre las líneas, pero creo que la evidencia es obvia, es clara, que algunos de la región de Tiro y de Sidón regresaron a su tierra, regresaron a sus casas y empezaron a contar a otras personas. Oye, yo vi a uno, Jesús de Nazaret, y él estaba haciendo milagros. Estaba sanando a personas que los médicos no podían ayudar. Este hombre vino de Dios, tiene el poder de Dios. De alguna forma no lo entiendo totalmente, pero vi lo que sucedió. Puede ser que Jesús hasta sanó 1 o 2 o varios de Tiro y de Sidón y ellos dijeron, mírame a mí, yo tenía esta enfermedad, pero ahora mírame, el poder de ese Jesús de Nazaret. De alguna forma, alguien habló con esta señora, tal vez ni pensando, oye, tú deberías ir a Jesús. Tal vez ni con la intención de que ella tenía necesidad y la intención de que ella pudiera ver esa necesidad cumplida por medio del poder de Jesús. Simplemente contaron lo que vieron y ella sabía, Jesús de Nazaret. Él es el que puede ayudarme. Y pienso que cada día de su vida, después de que oyó de Él, decía, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Cuando lo encuentro voy a ir a Él porque Él puede ayudar a mi hija. Todo esto empezó porque alguien le contó del poder de Jesús. Naamán, en 2 de Reyes capítulo 5, conoció el poder de Dios por medio de su pequeña esclava hebrea. Ella contó a su jefa, su dueña, podríamos decirle, la señora a quien atendía, y ella se lo contó a Naamán, y Naamán fue sanado de su lepra, porque alguien dijo, tiene que conocer el poder de Dios. Una ciudad entera conoció el poder de Jesús por medio de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Una ciudad entera, porque ella dijo, ven
y ve al que me dijo todo lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? ¿No es este el Cristo? El carcelero de Filipo conoció la gracia de Dios por medio de Pablo y Silas, y no tan solo él, sino toda su casa, porque Pablo y Silas tomaron el tiempo para decirle, hay uno que puede salvarle, hay uno que puede cambiarle. Sabe, el mundo depende de nuestro testimonio para conocer el poder, la gracia, la misericordia de Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad de compartirlo. Si usted ha sido salvo, si has sido cambiado por el milagro, el poder de Dios, entonces tú tienes una responsabilidad de compartir la fuente de ese milagro con el mundo perdido. Lo he citado muchas veces, no es Biblia, pero alguien dijo, el evangelismo no es nada más que un mendigo compartiendo a otro mendigo dónde encontrar pan. Yo, un mendigo con una necesidad enorme que yo no podía solucionar el problema del pecado de mi corazón, contando a otro mendigo que también tiene la misma necesidad enorme del pecado de su corazón, que hay pan, que hay solución, que hay salida, hay rescate, solo en Jesús. En Hechos 1:8 Jesús dijo a sus seguidores que estaban reunidos en ese lugar, y me seréis testigos después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El punto es que Jesús no dijo una sugerencia, no dijo, sería bueno que testificasen, me seréis testigos, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque hay otras personas con las mismas necesidades que ustedes. ¿Cómo pueden guardarlo un secreto? ¿Cómo pueden no contarlo a otras personas? Esta mujer, su hija, fueron cambiadas a causa del testimonio de una persona que ni la Biblia graba, pero de alguna forma reconoció el poder de Jesús. Veo su observación, pero veo también su declaración. Primero lo llamó Señor en Hechos capítulo 9, lo llamó Señor en versículo 22, dijo, la mujer que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor. Al llamarle Señor, está diciendo jefe, dueño, maestro, me someto totalmente a tu voluntad. Es en cierto sentido una expresión de arrepentimiento. Como Pablo dijo en Hechos 9:6, cuando era Saulo más bien dijo en Hechos 9:6, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, ¿se acuerda? Lo primero que dijo cuando reconoció, ese es Dios, ese es Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando llamamos a Jesús Señor, estamos diciendo a Él, y deberíamos estar diciendo a nosotros también, dueño, jefe, maestro, me someto a tu voluntad. Esta mañana leí en mi tiempo devocional 1 Corintios capítulo 1 y me saltó de la página cuántas veces, por lo menos 4 o 5 veces en ese capítulo, que Pablo escribió Jesús Señor nuestro, o Jesús nuestro Señor, o nuestro Señor Jesucristo, algo parecido, nuestro Señor Jesús, los tres juntos. Él estaba diciendo, acuérdese, todos deberíamos estar sometidos a la voluntad de Jesús, a la autoridad de Jesús. Yo, con Pablo, estoy sometido a la autoridad de Jesús. Y ustedes, los cristianos en la iglesia en Corinto, también deberían estar sometidos a la autoridad de Jesús. Entonces esta señora vino a Jesús diciendo, eres el dueño, eres el jefe. Lo menciono porque Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El punto es que no es suficiente decir Señor, Señor, si no actuamos como Él es nuestro Señor, si no nos sometemos a su voluntad, si no nos sometemos a su autoridad en nuestras vidas. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ahora, antes de que usted me diga, bueno, eso está señalando que uno tiene que obrar para su salvación, lea lo que la Biblia dice en Juan 6:40. Jesús ahí dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, ¿qué es la voluntad de mi Padre? Cree en el Hijo y tendrás vida eterna. No es suficiente decir, Señor, Señor, ayúdame, y luego voy a vivir mi vida como yo quiero. Señor, Señor, ayúdame, quiero llegar al cielo porque soy buena persona. No vas a llegar al cielo.
Porque para tener vida eterna, para creer en Jesús, tienes que primero admitir, necesitas un dueño, necesitas un jefe, tienes un problema del pecado de tu corazón y tienes que arrepentirte para poder confiar en Jesús. Esta mujer también en el versículo 22 no tan solo dijo Señor, luego dijo Hijo de David. ¿Por qué decir Hijo de David? ¿Por qué no decir Hijo de José, Hijo de María? ¿Por qué Hijo de David? Porque esa era una muestra, una evidencia de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el sustituto para nuestros pecados, de que Jesús es Dios en la carne, Dios todopoderoso en la carne, viviendo entre nosotros. Ella vino a Él y dijo, no tan solo eres el dueño o el jefe, sino también eres el cumplimiento de las promesas, también eres Dios mismo. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es lo que esta señora estaba reconociendo, tú eres el único camino al cielo, no importa lo que los religiosos digan, tú eres el que puede sanar a mi hija, tú eres el que puede salvarme a mí. La Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. No hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma, no hay otro método, no hay otro camino a la vida eterna, menos por Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que esta señora estaba reconociendo con su declaración. No tengo que depender de nada más porque tú eres suficiente para mí. Luego veo también su petición. En el versículo 22, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada de un demonio. Observa que ella no hizo una demanda a Jesús. Simplemente le declaró el problema y dijo, ten misericordia de mí. La solución que tú encuentras que sea la mejor, ese acepto. ¡Wow! ¿Cuántas veces somos culpables de venir a Dios y decir, Dios, me falta plata? Ayúdame a tener un aumento de sueldo en el trabajo, que mi jefe me dé un bono o que el gobierno me dé un bono. Le declaramos el problema y le declaramos también la solución. Cuando a veces la solución es, Dios, me falta plata, y la solución de Dios es, Natán, aprende a estar contento con menos. Deja de pagar ese cable, no pago cable. Por eso puedo predicar en contra de los que pagan cable. No quiero decir que es pecado pagar cable. Pero a veces Dios está enseñándonos por medio de las dificultades financieras que deberíamos cortar el cable, de que deberíamos cortar los gastos que no sean necesarios. Cuando nosotros proponemos o demandamos nuestra solución y Dios tiene una solución mejor para nosotros, porque una solución que nos transforma en vez de una solución que nos alivia. No sé si explico bien la idea, espero que sí. Pero muchas veces somos culpables de nuestra petición demandar de Dios que Él cumpla con la necesidad de nuestra forma, cuando sabemos que su forma es mejor. Además veo que esta señora no se quejó con sus circunstancias, las aceptó como justas. Mientras que nosotros muchas veces en nuestras oraciones decimos, Dios, no es justo, si yo soy fiel, ¿por qué no me bendices? Esta mujer reconoció que era indigna y a nosotros nos haría bien reconocer lo mismo. No tan solo veo, el primer punto aquí es que reconoció el poder de Jesús, pero luego en el versículo 23 repitió su petición. En el versículo 23 la Biblia dice, pero él no le respondió palabra. ¡Qué insulto! ¿No es cierto? Si alguien me escribe al WhatsApp, pastor, necesito ayuda, ¿puedo hablar contigo? Y yo le ignoro. ¡Qué insulto! A veces le ignoro porque estoy comiendo con mi familia, pasan 5 o 10 minutos, termino de comer, le voy a responder. A veces le ignoro porque me escribió a la medianoche y yo estoy dormido. Mi mamá me escribió anoche a las 10:20, algo así, y vi el mensaje en la mañana y dije, ¿por qué no vi este mensaje antes de dormirme? Y luego me fijé en la hora, es que a las 10 me dormí. Algunos pueden reírse, algunos han dicho que Natán se duerme con los gallos, es que me levanto con los gallos también, me levanto con los peques, ¿cierto? Todo un punto aparte, me desvié del tema. Pero Jesús le ignora en versículo 23. Y sus discípulos le vinieron y le rogaron diciendo, despídela,
pues da voces tras nosotros. Los discípulos tal vez entendían que Jesús no va a hablar con ella porque, como vamos a ver más adelante, su enfoque es en el ministerio a los judíos y no tanto a los gentiles. Entonces Jesús no la va a ayudar, así que Jesús, por favor, rogándole, no pidiéndole, sino rogándole: Jesús, por favor, despídela, nos anda molestando. Sigue repitiendo su petición, persistió, podríamos decir, en la oración. Jesús habla en la parábola en Lucas capítulo 11 y del 8 al 10, habla de la importancia de seguir persistentes en la oración. Marcos 7:24, que graba lo mismo que este pasaje, dice que Jesús quería esconderse en una casa, pero ella lo buscó, lo encontró, porque así de persistente era. Jesús vino: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Tal vez pasó varios días buscando a Jesús, y cuando por fin lo encontró, no lo va a dejar sin recibir una respuesta primero. Y su fe permaneció a pesar de la oposición. Nosotros a veces, ¿verdad?, oramos una vez y listo, Dios no lo solucionó, tal vez Dios no lo va a solucionar, tal vez este problema es demasiado difícil para Dios, no sé, voy a buscar mi propia solución entonces. Pero esta mujer, su fe persistió. No dijo: ¿por qué me maltrata así? Si yo todo lo que escuché de Jesús es un buen hombre, es digno, trata de una forma dignamente con toda la gente, y a mí me trata así. Ese no es el mismo Jesús que me contaron, así que yo voy a buscarme al Jesús verdadero, voy a ir a otro Dios. No, su fe en Él, su dependencia en Él persistió, permaneció, a pesar de que Jesús al parecer la estaba ignorando. No la estaba ignorando, la estaba probando, tal como no nos ignora a nosotros, pero muchas veces nos prueba también. Acuérdese, mientras estamos hablando de la fe de esta mujer, que la fe verdadera, como vimos en Hebreos capítulo 11, es una fe que cree tanto a Dios que me causa querer obedecer a Dios. Y esta mujer estaba dispuesta a obedecer a Dios. Si la voluntad de Dios fuese que ella espere, ella estaría dispuesta, pienso yo, a esperar un año, esperando a la puerta de la casa, esperando, siguiendo a Jesús, esperando hasta que sea la voluntad de Dios que su hija fuese sanada de ese demonio. Ella creía tanto a las promesas de Dios que quería obedecer a Dios, aun si eso demandaba paciencia. La fe verdadera cree en el Dios de la promesa y no tan solo a la promesa. Yo creo que si Jesús le hubiese respondido: tu hija tiene un demonio y es para su bien, el demonio se va a quedar ahí. Yo creo que esta mujer, creo que esta mujer no se hubiese quejado con Jesús. Hubiese aceptado lo que Jesús quería y creía que fuese lo mejor para su hija. Porque la fe verdadera cree en el Dios de la promesa y no tan solo en la promesa. La fe verdadera también espera el cumplimiento de las promesas. Otra vez la paciencia ahí. Y la fe verdadera confía que Dios podrá cumplir sus promesas después de que nuestras vidas se acaben. La fe verdadera, ella estaba diciendo: yo entrego mi hija a ti, Señor, porque yo sé que tu voluntad es mejor, que tu voluntad es suprema, y no importa si no cumples con mi petición ahora mismo. No importa si cumples con mi petición después de que yo muera. Yo tengo fe sincera en ti. La fe verdadera sufre. La fe verdadera está dispuesto a pagar cualquier precio porque sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. Ella estaba dispuesta a sufrir si fuese necesario para recibir la bendición que ella buscaba por medio de su fe en Jesús. Observo que la Biblia graba a muchas personas quienes vinieron a Dios, vinieron a Jesús buscando ayuda o alivio, pero solo algunos de ellos no recibieron la bendición que buscaban. Y casi siempre, más bien creo siempre, eran los que vinieron a Él con una actitud de orgullo, con una actitud de que yo merezco algo, con esa actitud de que yo soy bueno. Mientras que ella vino con fe, con humildad y fe. Creo que el orgullo es el opuesto de la fe, porque la fe demanda humildad. La fe demanda dependencia, y dependencia es igual, en mi parecer, a humildad. ¿Por qué es que los jóvenes no quieren quedarse en la casa de sus padres a veces?
cuando ya son jóvenes adultos, ¿cierto? A veces no quieren porque no quieren seguir dependiendo de sus padres. Quieren ese orgullo de poder depender de sí mismo. Y muchas veces nosotros somos culpables de lo mismo con Dios. No quiero depender de Dios porque quiero depender de mis habilidades de vivir una vida buena. Quiero depender de mi habilidad de llegar al cielo, que es cero, ¿verdad? No puedo llegar al cielo sin Jesús. La fe verdadera demanda humildad. Ella reconoció el poder, la autoridad de Jesús. Ella repitió su petición. Pero en versículos 24 y 25 veo también que esta mujer reconoció que era indigna. En versículo 24 Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Jesús le estaba diciendo que ella, siendo cananea, quedó excluida del enfoque principal de su ministerio. Como había dicho a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, donde dijo a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en la ciudad de los samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el enfoque. Y es lo que Jesús estaba diciendo. No soy enviado a los cananitas, no soy enviado a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los israelitas. Y en versículo 25 entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Ella no se defendió, no presentó su currículo, no dijo, pero ¿cómo puedes ignorarme a mí si yo también soy creación tuya? Pero ¿cómo puedes? No le presentó el currículo, no se exaltó, no dijo, yo merezco algo de ti porque soy una madre fiel y no merezco lo que me sucedió a mi hija. No se exaltó, aceptó que no merecía nada. Señor, socórreme de tu gracia, de tu misericordia, porque yo no merezco nada. Muchas veces somos culpables de querer presentar nuestro currículo a Dios en oración. Lo que quiero decir con eso es, Dios, tú sabes que yo he sido fiel. He sido fiel en testificar, he sido fiel en dar, he sido fiel en la asistencia a la iglesia, he sido fiel en leer la Biblia, y muchos de nosotros no podríamos decir eso. Pero queremos decirlo como quiera. He sido fiel en esto y el otro, entonces le pido, le ruego, le demando, pero no lo decimos así, que usted me ayude, que usted no sé, cualquier necesidad que tengamos. Antes de hacer nuestra petición, presentamos nuestro currículo porque creemos que lo merecemos. Mientras que esta mujer sabía, reconoció que era indigna. Observa conmigo en el versículo 25, ella vino y le adoró. Solo el Evangelio nos causa adorar a Dios cuando nos damos cuenta de que somos indignos. Solo el Evangelio nos causa adorar a Dios cuando tal vez no nos ha bendecido de la forma de que nosotros quisimos. Observa conmigo que Jesús no había hecho nada para ella en este momento, pero ella vino y le adoró como quiera. Jesús no le había dado la bendición que buscaba, pero vino y le adoró como quiera. Demostró que aceptó la voluntad de Jesús. Jesús, tú mereces mi adoración, tú mereces mi amor, tú mereces mi honra, aun si mi hija permanece con ese demonio. Sería bueno si nosotros imitáramos a esta mujer en nuestra petición, en nuestra oración. Señor, no merezco nada de tu gracia. Te pido por esta necesidad que tengo en mi vida y desde ahora te agradezco por lo bueno que has sido conmigo. Si esa necesidad sigue siendo una necesidad a mi perspectiva, si no cumples con la necesidad de la forma que yo quise que la cumplieses, eres bueno como quiera. Eres benigno, eres bondadoso, eres misericordioso, lleno de amor y gracia, y eres todo lo que necesito para mi vida. Sería bueno, ¿verdad? No hay que anotar lo que yo dije porque no debería hablar de su corazón, pero sería bueno si desde el corazón empezáramos a adorarle antes de que demos la bendición, antes de que demos la respuesta a nuestra petición. Ella decidió adorar a Jesús antes de que hubiese sanado a su hija, otra vez demostrando la fe verdadera. Le pregunto, ¿tú adoras a Dios por quien es? ¿O le adoras solo por lo que hace? Si solo le adoras por lo que hace, no le adoras en medio de tus dificultades. Pero esta mujer le adoró estando en sus dificultades. ¿Explico la diferencia? Cuando adoramos a Dios por quien es, podemos seguir adorándole en medio de las dificultades. Pero cuando solo le adoramos por lo que hace, cuando deja de hacer en nuestros ojos lo que antes hacía,
vamos a dejar de adorarle, vamos a dejar de obedecerle y vamos a dejar de someter nuestras vidas a su voluntad. Reconoció su poder, su autoridad, repitió su petición, reconoció que era indigna y rogó por ayuda. En versículos 26 y 27, mas él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, hablando de los judíos como los hijos, y echarlo a los perrillos como los gentiles. Estaba hablando de los gentiles como perrillos. Un insulto sin duda, un insulto común, si no me equivoco, para los israelitas. No recomiendo, de hecho un punto aparte, que cuando usted está testificando a una persona, no le recomiendo que usted le insulte para poder presentarle el evangelio. Jesús, siendo Dios, estaba probando su corazón, estaba viendo qué tan humilde se va a hacer. Porque él, al insultarla de esta forma, ella tenía la oportunidad de decir, olvídate, mejor busco otro que me pueda ayudar. Tenía ese derecho, tenía esa posibilidad, pero si hubiese respondido en orgullo, si hubiese respondido de una forma como que si fuese ofendida, su hija no hubiese recibido la bendición. En cambio, versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor. Es cierto, no deberían tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Dame una gota de tu gracia, una gota de tu amor. Dame una migaja, un pedacito del pan que cae de la mesa. Por seguro algo tiene que sobrar para ayudarme a mí también. No demandaba nada. No demandaba nada. No demandaba que su hija fuese sanada totalmente. Solo quería una gota de misericordia. No esperaba ganarse el cielo o paz eterna, ni nada más que lo mínimo, un alivio para su hija. Santiago capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. Cuando tú llegas a Dios en oración con soberbia, creyendo que tú mereces algo de Dios, Dios te resiste. Dios mira, Natán está pidiendo para más plata porque dice que le falta, pero está pidiendo en orgullo. No es que me ignora, me resiste. No. ¿Tú quieres que Dios te diga no de esa forma? En cambio, cuando yo vengo en humildad, Él dice, gracia. Ahora, la gracia no puede ser que no sea la plata que yo buscaba. Pero la gracia va a ser lo que yo necesito porque Él me conoce mejor que yo me conozco. Él te conoce mejor que tú te conoces. Y Dios nunca te ayudará hasta que te humilles, como el publicano. En Lucas 18:13 la Biblia dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. No demandaba nada. No dijo, dame algo, dame esto, dame el otro. No. Ten misericordia de mí. La humildad de esta mujer reconoció que era indigna. Lo dije varias veces ya, todos somos indignos, pero ella reconoció que era indigna. Mientras que muchas veces temo que nosotros tal vez no lo reconocemos, no lo admitimos delante de Dios y en nuestros corazones. Y al final, en el versículo 28, porque reconoció el poder de Jesús, repitió su petición, reconoció que era indigna, rogó por ayuda. Por último, recibió la bendición. La Biblia dice en versículo 28, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué tenía fe grande? ¿Por qué fue sanada su hija? Y yo creo salva ella misma. Jesús vio su fe, la fe también para salvación. Creo, mi perspectiva, creo que ella fue salva en ese momento. ¿Por qué? Acuérdese, todo esto empezó porque alguien, ¿quién sabe quién? Alguien le contó del poder de Jesús. Y para mí, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, claro, hay mucho que puedo aprender de este mensaje. Que cuando yo tengo necesidades, yo debo ir a Dios en oración, debo ir humilde, debo reconocer el poder, la autoridad de Dios, debo reconocer que soy indigno, debo ser persistente en la oración, debo rogar por ayuda y aceptar cualquier solución que Dios me manda. Todo eso es cierto y es muy aplicable para mi vida. Pero lo que más aprendo de esto es que hay otras personas tal como esta mujer que están sufriendo con necesidades y están esperando a que alguien les cuente
del poder de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero hay muchas personas en nuestro alrededor que nunca han oído de la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios, como no han tenido la palabra de Dios, no han tenido la oportunidad de conocer el poder de Dios, la misericordia, la salvación de Dios. Observa aquí también casi un punto aparte en versículo 28, que le fue hecho como ella quería. Muchas veces pedimos una bendición, pero limitamos a Dios en la forma en que pedimos esa bendición. Pedimos creyendo que Dios solo puede obrar de cierta forma, cuando Dios quería obrar de una forma más grande. No sé si explico bien la idea, porque tal vez no está bien presentada aquí, pero Dios nos va a bendecir, en cierto sentido, conforme a la medida de nuestra fe. No se confunda, no estoy diciendo que si usted tiene fe, que Dios le puede mandar un bono de $1,000,000, que Dios le va a mandar un bono de $1,000,000, mientras si otro tiene fe que Dios puede mandarle un bono de 10 millones, a él Dios le va a mandar 10 millones. No es lo que estoy diciendo. Ese es un evangelio falso de la prosperidad, tal vez podríamos llamarlo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces creemos que Dios puede obrar un poco por medio de nosotros cuando Dios quiere obrar mucho por medio de nosotros. ¿Por qué es que yo no testifico a más personas si soy honesto? Porque en ese momento yo dudo que Dios puede obrar en su alma y su vida para salvar a esa persona si yo le testifico en ese momento. Si soy honesto, todos los días tengo que pedir que Dios me aumente la fe, para que me aumente el deseo de seguir testificando, creyendo que aún a esa persona que yo desconozco y me desconoce a mí, Dios puede obrar en esa persona para llevarle a la salvación si yo soy obediente en testificarle. Pero no soy obediente en testificarle, no siempre. ¿Por qué? Porque me faltaba fe. Y a causa de mi falta de fe, faltó la bendición. No sé si explico bien la idea, tal vez es una idea demasiado compleja para desarrollar como un punto aparte en este sermón, pero esta mujer vino a Jesús teniendo fe que Jesús no tan solo podía dar un alivio a su hija, sino que podía sanar a su hija. Y conforme a la medida de su fe, Dios proveyó, Dios obró en su vida. Así que es un punto aparte, pero un punto muy, muy válido. ¿Qué tal tu fe? ¿Tienes fe que Dios puede suplir para todas tus necesidades? ¿O solo tienes fe que Dios puede suplir para algunas? ¿Tienes fe que Dios puede salvar a tus hijos? ¿O tienes fe que Dios solo puede protegerles de las malas consecuencias, de las malas decisiones que hayan tomado? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Qué tal la medida de tu fe? Me desvié del punto del tema, del punto creo de este pasaje, pero creo que esta madre reconoció el poder de Jesús, repitió su petición muchas veces, reconoció que era indigna, rogó por ayuda y finalmente recibió la bendición porque vio lo terrible que era ese demonio. Ella había visto cómo es que ese demonio había afectado a su hija. Como dice en el versículo 22, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No sé cómo es que ese demonio había afectado a esa hija, pero sé que un papá tenía un hijo en la Biblia y el demonio le rogaba al fuego. Vio lo peligroso que era ese demonio y por eso vino rogando a Dios, ayuda a mi hija. Mientras que nosotros ignoramos el poder de Jesús, no persistimos en la oración, creemos que somos dignos o capaces y que no necesitamos la ayuda de Dios. Tal vez nuestro problema es que no hemos visto lo terrible que es nuestro demonio, el pecado. Jugamos con nuestro demonio, el pecado. Vemos a nuestros familiares jugar con ese demonio y decimos, bueno, están tomando sus propias decisiones. Cuando deberíamos rogar al Señor, ayúdame. Mi hijo, mi hija está atrapado por ese demonio del pecado. Cualquier pecado puede ser un demonio que nos atrapa, nos asedia, la Biblia dice en Hebreos 12. Déjame contarle algunas verdades absolutas aquí. Usted es indigno. Yo también lo soy. Usted tiene un problema tan grande como el demonio que tenía la hija de esta mujer. Yo también lo tengo. Y usted es incapaz de solucionar el problema por sí solo. Yo también soy incapaz. Pero Jesús es capaz. Jesús es la única solución. Yo he encontrado esa solución en Jesús. ¿Qué tal tú?
¿Has encontrado la solución? ¿Has venido a Jesús en humildad y fe, arrepentido por tu vieja forma de vivir, deseando someterte a la autoridad de Jesús, creyendo que Jesús es el único pago para tus pecados? ¿Has nacido a la familia de Dios? Muchas personas religiosas ahora mismo me están diciendo sí. Así que le pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? No me digas que siempre ha sido así, porque si siempre ha sido así, entonces nunca se arrepintió, nunca depositó su fe en Jesús. Tiene que haber un momento en su vida cuando usted se da cuenta, tengo un problema, tengo un demonio, y Jesús es el único que puede sanarme, el único que puede salvarme, el único que puede cambiarme y transformarme. Tiene que haber un momento cuando vienes a Él, creyendo para tu salvación. Como la Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tienes esa vida eterna? ¿Has creído en el Hijo como el único pago por tus pecados? Si no, el resto del versículo dice, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahí está hablando del infierno. Tu destino es el infierno si no has creído en Jesús, si no has creído que Jesús y nada más es suficiente para tu salvación. Si ese es el caso en tu vida, te ruego que ahora mismo te arrepientes, que confíes en Él, porque Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Él puede salvarte, Él puede cambiarte, Él puede sanarte de tu problema del pecado. Y cristiano, si eres cristiano, ¿estás testificando? En tu alrededor hay miles de personas tal como esta mujer, que tienen necesidades, pero no han escuchado que la solución es Jesucristo. ¿Les estás compartiendo el Evangelio? Señor Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias por convencerme a mí por medio de ella. Tú sabes que yo no soy todo lo que debo soy. Le agradezco por tu misericordia, por tu amor hacia mí y hacia cada uno de nosotros. No lo merecemos. Señor, si hay uno aquí que está escuchando mi voz ahora, que no es hijo suyo, Dios, ayúdales a ver lo terrible que es el pecado, lo terrible que es su destino, el infierno, y ayúdales a dar la espalda a ese pecado y a confiar solamente, exclusivamente en Jesús para su salvación. Los que somos tus hijos, Dios, ayúdanos a ser obedientes en testificar. Y los que estamos jugando con el pecado, Dios, ayúdanos a ver lo terrible que es el pecado. Líbranos de ese pecado. Ayúdanos a volver a ti en arrepentimiento, a volver a someter nuestras vidas a tu autoridad para ellas, para que usted pueda usarnos conforme a su palabra, su voluntad. Cámbianos, Señor. Transfórmanos a la imagen de su Hijo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Un último himno para terminar. Tal vez el himno número 156, tal vez hubiera tenido un himno acerca de la salvación, pero creo que la mayoría, por seguro, casi por seguro, no todos, pero la mayoría de los que me están escuchando son salvos. Entonces el mensaje principal que yo veo aquí para nosotros es este aquí en el himno número 156, testifica. Un coro, voy a cantarlo 2 veces, si lo conoce puede cantar conmigo. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica
cualquier oportunidad que tenga hoy durante la semana para seguir testificando. Hay muchas personas tal como esta mujer, hay muchas personas tal como su hija que necesitan, yo diría dependen de nosotros para contarles del Evangelio de Cristo. Si hay algún anuncio estará en los comentarios. Yo ahora estoy predicando el martes, unos 12 días antes de la predicación, porque ahora en este momento, si todo va conforme el plan, estoy en Santiago esperando mi último vuelo para regresar a la casa y luego completar la cuarentena que hay que completar. Si todo salió como se espera, esperemos que Dios lo haya ordenado así, que no ha habido ninguna sorpresa, ninguna dificultad en hacer el viaje. Gracias por sus oraciones por nosotros, por mi familia. Si en algo podemos ayudarles, si no puedo yo por tener que hacer la cuarentena, como digo, hay hermanos, hay hermanas de la iglesia que estarán dispuestos para ayudarle, así que escríbenos si podemos ayudarles. Nos vemos otra vez el miércoles a las 9, si Dios permite, a 9 de la tarde. Los que quieren participar de ese estudio online, donde todos estamos juntos, no por Zoom, algo parecido por Meet. Y si no, nos vemos a las 11 el domingo que viene, si Dios permite. Muchas gracias por su tiempo, que Dios les cuide.